¿Alguna vez has visto cómo una fuente de luz ilumina un chorro de agua y que por la reflexión total no escapa de este chorro? Y al final, cuando el agua se derrama en gotitas, estas quedan fuertemente iluminadas. Pero, ¿cómo sucede eso? El ojo humano responde a la luz y es posible ver los objetos gracias a ella, ya sea por la luz que emite el objeto o por la que se refleja en él. Si bien todo tipo de luz se origina desde una fuente de energía, como por ejemplo el sol, una lámpara eléctrica o una vela encendida, la mayoría de la luz que vemos proviene de una luz reflejada. Y en la clase de hoy hablaremos sobre la reflexión y la refracción de la luz. Para entender mejor la clase de hoy, debes tener conocimientos previos sobre clases de onda y propagación de la luz. ¿Alguna vez te has mirado en el espejo y te has preguntado cómo es posible que te puedas mirar a la cara? O también cómo es posible que aparezca una imagen simulando ser tú detrás de la placa del espejo. Si te fijas, yo utilizo lente y probablemente alguna vez tú hayas utilizado algún instrumento óptico que incorpore lentes también, como por ejemplo un proyector, un microscopio, una lupa. Ten en cuenta que estas imágenes formadas por lentes implican la refracción o reflexión de la luz. Igualmente, las imágenes formadas por espejos implican el reflejo de la luz. Gracias a la reflexión y a la refracción de la luz, podemos ver en la naturaleza el fenómeno bonito del arco iris. ¿Cómo se involucran las ondas de luz en la formación de imágenes o en el funcionamiento de un proyector? ¿Cuáles son los principios básicos que rigen la formación de imágenes? ¿O simplemente podemos predecir dónde y cómo se formará esa imagen? La mayoría de los objetos que vemos a nuestro alrededor no emiten su propia luz. Son visibles porque remiten la luz de una fuente primaria, como es el sol o una lámpara eléctrica, o desde una fuente secundaria, como lo es el cielo iluminado. Se dice que la luz se refleja cuando se regresa al sitio de donde provino. A este fenómeno se le llama reflexión. En cambio, cuando la luz pasa de un material transparente a otro, se le llama refracción. Cuando una onda luminosa alcanza la superficie de separación de dos medios transparentes de distinta naturaleza, una parte es absorbida, otra parte se refleja, mientras que otra parte se refracta. Pero, ¿qué sucede cuando los rayos de luz golpean una superficie de reflejo suave como un espejo plano? Las ondas se reflejan y después de la reflexión se alejan del espejo con la misma velocidad que tenían antes de golpear esa superficie plana. La reflexión de la luz obedece a la misma ley general de la mecánica que rige otros fenómenos de rebote, es decir, el ángulo de incidencia debe ser igual al ángulo de reflexión. Por ejemplo, consideremos la mesa de billar. Para golpear la pelota negra de la derecha es necesario localizar un punto sobre el borde de la mesa, de tal modo que el ángulo de incidencia θi sea igual que el de reflexión θr. En base a lo anterior explicado, podemos formular las leyes de la reflexión. Número 1. El rayo incidente, la normal a la superficie en el punto de incidencia y el rayo reflejado están situados en el mismo plano. Número 2. El ángulo de incidencia y el de reflexión son iguales. Cuando la luz se desvía oblicuamente por pasar de un medio a otro, a tal desviación se le llama refracción. Es común ver que un haz de luz se desvía o alarga su trayectoria cuando pasa por vidrio o por agua formando un ángulo. Cuando la luz procedente del medio 1 entra en el medio 2, su longitud de onda se modifica por el hecho de que el índice de refracción es diferente. El índice de refracción de un material dado es la razón entre la velocidad de la luz en el espacio libre, que se denota con la letra C, y la velocidad de la luz a través del medio, que se denota con la letra V. Entonces tenemos que N va a ser igual a C dividido para V. El fundamento de la refracción se puede ver en un pararrayo de luz. Por ejemplo, cuando se propaga del aire al agua, el ángulo θi que se forma entre el haz incidente y la normal a la superficie se conoce como el ángulo de incidencia. Y el ángulo θr formado entre el haz refractado y la normal se le llama ángulo de refracción. En base a lo anterior podemos enunciar las leyes de la refracción. Número 1. El rayo incidente, la normal a la superficie en el punto de incidencia y el rayo refractado están situados en el mismo plano. Número 2. La razón entre el seno del ángulo de incidencia, θi, y el ángulo de refracción,
Θr es una constante igual a la razón entre las respectivas velocidades de propagación del movimiento ondulatorio. Es decir, seno de θi dividido para seno de θr debe ser igual a la velocidad 1 dividido a la velocidad 2. La refracción explica fenómenos cotidianos como este, la aparente distorsión del objeto cuando se sumerge parcialmente en el agua. En la clase de hoy hemos aprendido que la mayoría de los objetos que vemos a nuestro alrededor son visibles gracias a que remiten la luz que llega a su superficie desde una fuente primaria. Cuando una onda luminosa alcanza la superficie de separación de dos medios transparentes de distinta naturaleza, una parte es absorbida, otra parte se refleja, mientras que otra parte se refracta. Se dice que la luz se refleja cuando se devuelve al medio de donde provino. A esto se le llama reflexión. Cuando la luz pasa de un medio transparente a otro, se dice que se refracta. A esto se le conoce como fenómeno de refracción. Ahora ya sabes por qué los chorros de agua y las gotitas quedan iluminadas en una fuente. Y hasta aquí la clase de hoy. Espero que los conocimientos adquiridos los puedas aplicar en tu vida diaria. Hasta la próxima. El gobierno de todos.